que lo he titulado Armas de Guerra. Armas de guerra. Y quiero leer un texto que está en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18. Ahí ustedes van a estar viendo los versículos en la pantalla. Este es un texto que el apóstol Pablo le da a su discípulo Timoteo. Timoteo era un jovencito que Dios llamó al ministerio, a tomar el legado también del apóstol Pablo. Y Pablo se convierte como en el mentor de él. Y en Primera de Timoteo 1:18 dice el texto: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. En cuanto a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites. Esa palabra militar tiene que ver con ejército, tiene que ver con guerra, tiene que ver con pelear, tiene que ver con levantarse y conquistar. Y en otras palabras, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: sobre ti han caído promesas, pero las promesas no se esperan, las promesas se conquistan. Cuando Dios llama a Israel, estando en Egipto, Dios lo saca de la cautividad y usa un líder llamado Moisés, y a través de Moisés obra milagros sobrenaturales. 10 plagas caen sobre Egipto, el mar rojo se divide en dos, ¿recuerda usted? Y ahora Dios le dice a Josué: Josué, mira la tierra prometida. Esa tierra se llamaba Canaán. Y ahora le dice Dios a Josué: Josué, esa tierra ya te la entregué, poséela. Cuando nosotros llegamos a Dios, una de las cosas que Dios hace es que nos pone a soñar. El diablo nos dio pesadillas, Dios nos da sueños. Dice el Salmo 126: cuando salieres de la cautividad, seréis como los que sueñan. Es decir, de que Dios es un Dios que le interesa más tu mañana que tu ayer. Y allí es cuando Dios te muestra visiones, profecías, sueños. Yo recuerdo cuando inicié mi vida cristiana, Dios me dio visiones, lo que quería hacer. Eso es lo que Dios hace al principio. Dios toma a David siendo un jovencito y le da una visión: vas a ser rey. A Josué le hace lo mismo, a Abraham le hace lo mismo. Dios es un Dios de visiones, y esa visión está compuesta de aquellas promesas que Dios pone en nuestro corazón. Es decir, las promesas son el compendio de lo que hace la visión que tú tienes que alcanzar. Ahora, esa visión de Dios es tu Canaán. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene un Canaán que conquistar. Ya deja de mirar Egipto, ya deja de mirar el mundo. Corta con ese cordón umbilical que te une aún al mundo. Ya corta eso, porque ahora eres una nueva criatura y lo que está por delante no tiene nada que ver con lo que el mundo te ofreció. Lo de Dios es mucho mayor, es mucho más grande. Pero Dios también le está diciendo a este Timoteo: vas a tener que pelear por lo que quieres conquistar. Ahora, ¿por qué Dios nos envía a la guerra? ¿Por qué Dios nos envía a pelear? Yo creo que una de las razones es porque Dios, a través de la lucha, nos hace más fuertes. Hay gigantes que Dios no te va a quitar, sino que te va a dar la fortaleza para que tú lo tumbes. ¿Por qué? Porque Dios no tiene hijos mimados, Dios tiene hijos formados. Dios necesita gente madura en el reino, no niños espirituales. Gente estructurada, que soporte el día malo, que pueda enfrentarse a los problemas y no mengue, no retroceda, sino que desarrolle un carácter como el de Cristo, resistente, para que usted y yo podamos avanzar en victoria. Otra de las razones por las que Dios nos manda la pelea es para que aprendamos a depender de Él, porque muchas veces parece ser de que cuando todo como que comienza a salir bien, como que nuestro humanismo tiende a pensar de que ya no necesitamos tanto a Dios. Entonces nuestra oración mengua, ya dejamos de congregarnos un domingo, ya la lectura de la Biblia es cada 3 días, porque ya como que lo que yo quería conquistar lo conquisté.
Y Dios dice, bueno, le voy a mandar otra circunstancia y voy a permitir para que me mires. Bien dice la Biblia que alejados de Dios nada podemos hacer. Pero otra de las razones por las que Dios permite la guerra es para que conozcamos su poder, para que lo veamos a Él en su gloria y en su manifestación sobrenatural, obrando milagros, prodigios, señales. Porque una de las cosas que Dios quiere es que tú le conozcas. Y tú vas a conocer al Dios que sana cuando te sana. Tú vas a conocer al Dios que provee cuando obra un milagro en las finanzas. Y Dios va a permitir ciertas cosas para que tú le conozcas a Él, veas su gloria y veas su poder. Pero algo sí tengo claro, es que en Cristo somos invencibles. Diga conmigo eso: en Cristo soy invencible. A ver, dígalo con convicción: en Cristo soy invencible. Eso lo dijo Pablo estando en Éfeso, en una cárcel, sufriendo, y está ya amarrado. ¿Y sabe qué dice Pablo estando en esa prisión? Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes hoy estar atravesando una crisis, una dificultad, una realidad difícil, una economía apretada, una circunstancia en tu casa, no sé qué, una enfermedad, pero hay alguien que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios me sacará en victoria, yo sé que esto es temporal, pero las promesas de Dios son eternas. Dios cumplirá su propósito en mi vida. Cuando Dios llama a Josué a conquistar Canaán, mira la palabra que le da. Está en Josué capítulo 1, verso 5. Dios le dice a Josué, y mira lo que te dice a ti: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos están recibiendo esa palabra hoy? Deuteronomio 28, verso 7, dice la Biblia: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos subirán de delante de ti. Hermano, un hijo de Dios es inmortal hasta que Dios cumple su propósito en él. Un hijo de Dios con un llamado, con una promesa y con unción es invencible frente a las tinieblas. Y hoy estamos viviendo tiempos muy desafiantes. La carestía de todos los productos, la inflación, la gasolina que sube, la conmoción política, una pandemia, hospitales llenos, crisis, pobreza, inseguridad. La situación no está fácil. Pero algo que me impacta es lo que dice la Biblia: sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Escúchame, podemos oír noticias, pero lo que determina mi vida no son las noticias, sino la palabra de Dios. Y la Biblia dice: dile al justo que le irá bien. Dile al justo que le irá bien. Es el momento de erradicar esos pensamientos de derrota que el enemigo ha querido sembrar, de pesimismo, escepticismo, fatalismo, y comenzar a implantar los pensamientos de Dios. Cuando el pueblo israelita comenzó a conquistar esa tierra, dice la Biblia que Dios ponía en los enemigos terror, porque Dios comenzó a respaldar a Israel. En Éxodo 23, 27 dice la Biblia: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. En segunda de Crónicas 17:10 dice la Biblia: y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y de lo que esto me habla es que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Se pueden levantar enemigos, oposición, personas que te calumnian,
Personas que te quieren hacer la guerra, circunstancias adversas, un Goliat, un Saúl. Pero Dios y yo somos mayoría. Y yo quiero que tú mires las circunstancias de esa manera. Porque van a haber circunstancias difíciles, van a haber momentos de adversidad, van a haber malas noticias. ¿Qué decía David en el Salmo 112? Decía: no temeré a la mala noticia, porque mi corazón está confiado en Dios. Él es mi escudo, mi protector, mi pronto auxilio en la tribulación. No temeré. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree. Ahora, cuando Dios nos está llamando a la guerra, ¿contra quién tenemos que guerrear? Y tenemos tres clases de enemigos. Por un lado están los enemigos íntimos. Así yo le llamo a aquellos enemigos que no están fuera sino adentro de cada uno de nosotros. Por ejemplo, el temor. Cada uno de nosotros luchamos con nuestros propios pensamientos, porque nuestra cabecita es un mundo. Luchamos con preocupaciones, con tristezas, con adicciones, con orgullo, con paradigmas, con una baja autoestima. Y muchas veces, si se lo permitimos, nuestra mente se puede convertir en el taller del diablo, donde el diablo va a venir a querer poner su mentira, su engaño, su manipulación, porque ese es el terreno que el diablo quiere ganar, terreno sobre tus pensamientos. Tú no puedes, tú no eres capaz. Bien dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando habla del corazón habla del alma, de la mente y los pensamientos. Es decir, que tu boca es el parlante del corazón. Yo puedo hablar contigo 5 minutos y sé un poco tus pensamientos, porque si tú me hablas fe, sé que en tu corazón hay fe. Pero si tú me hablas realidades, problemas, circunstancias adversas, tantos temores. Hoy en día hay gente esclava de sus pensamientos, reos de sus emociones. En el tiempo antiguo, Israel estaba rodeada de países enemigos y contrarios. Ellos temían, y el temor es un enemigo poderoso de nuestra fe. Te repito eso: el temor es un enemigo poderoso de nuestra fe y un fuerte impedimento para la paz mental del creyente. Temor a la guerra, terrorismo, enfermedades, contaminación, todo lo que ocurre en nuestro entorno. Pero cuando el pueblo está en esa condición donde lo están rodeando sus enemigos, Dios le dice al pueblo: Jehová de los ejércitos les dará la victoria. No le teman a ellos, témanle a Dios. En otras palabras, no se preocupen por los enemigos externos, preocúpense por agradarme a mí. Témanme a mí, teman alejarse de mí, porque ustedes solos sí no pueden. Pero mientras yo esté en ustedes, les daré la solución, la victoria. De hecho, usaré las circunstancias adversas para llevarlos a un momento de promoción y de bendición. El libro de Isaías 4:6 dice la Biblia que Dios será un refugio del calor del día, refugio, y un albergue contra las tormentas y la lluvia. ¿Sabes cómo se vencen los temores? En la intimidad. Tus luchas mentales, eso con lo que tantos batallas, la desesperación, eso más que vencerse en el psicólogo o en el psiquiatra, se vence en la intimidad con Dios. Porque la paternidad de Dios te abraza. Ese abrazo te da confianza. La confianza te da paz, porque ahora tienes esperanza. Esperanza para caminar en victoria y decir: Dios me llevará a un lugar seguro y de bendición. No permita que las emociones lo vuelvan un reo.
Rompa esas cadenas en el nombre de Jesucristo. Y ahora vamos a orar por eso. Otro enemigo al que tenemos que enfrentarnos es al diablo, sus demonios. La Biblia en muchos textos habla del diablo, de Satanás. Se le menciona como la serpiente antigua, como el dragón, como un adversario. Se le menciona a él como un acusador. El diablo no es aliado, el diablo es tu enemigo, él quiere tu destrucción. Jesucristo dijo: Él no vino sino a matar, hurtar y destruir. Y ahora el apóstol Pablo en Efesios 6:12 como que nos abre los ojos para el mundo espiritual y nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire lo que Pablo menciona: principados, potestades, gobernadores, huestes. Y el hecho de que tú ignores esta realidad no significa que deje de existir. Un hijo de Dios tiene que percibir el mundo espiritual y entender que el diablo es real, pero de igual forma entender la autoridad que tiene en Cristo sobre el diablo. Porque le quiero decir algo: usted en Cristo tiene mayor poder que Satanás y el infierno. ¿Sabía usted eso? Parece que no. Mire lo que dice la Biblia en Lucas 9, verso 1. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Sobre. Usted y yo estamos llamados a estar sobre, no debajo. Es que el diablo, hermanos, se le ha encaramado a la nuca a muchos. Los tiene con tortícolis y andan así. ¿Cómo está? Ahí vamos. Menguado, su ministerio menguado. El propósito de Dios no se cumple. Ahí está atado, oprimido, y su hogar destruido, y sus hijos allá en las drogas, y todo mal. No, hermano. El Hijo de Dios está para ser cabeza y no cola, para estar por encima y no debajo. Y algo que tú tienes que hacer es aprender las armas espirituales que tienes para contrarrestar el infierno. Y si es que el diablo se levanta, entonces tú te levantas más fuerte que él, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y Dios te dará la victoria, porque ya Cristo triunfó sobre Satanás en la cruz del Calvario, exhibiéndolo públicamente, y tomó toda acta de decretos que te era contraria, clavándola en la cruz del Calvario. Y resucitando, dice la Biblia, te dio autoridad sobre los demonios, autoridad sobre el diablo, para que en su nombre Satanás salga. Y quizás sea el momento en que tú te levantes. ¿Cómo así que el diablo me la viene a montar? ¿Cómo así que el diablo viene a robarme a mis hijos y yo quieto? ¿Cómo así que el diablo me quiere llevar a la perdición y yo soy como una marioneta de él? Olvídense. Usted, para ser un conquistador, tiene que ser un guerrero. Escúchame: o estás encima o estás debajo. Pero allí el texto dice que Dios nos da autoridad y poder para echar fuera demonios y caminar en victoria. Y otro tipo de enemigo al que tenemos que enfrentar son las adversidades de la vida, con lo que nos topamos todos los días en esta sociedad: los problemas, las dificultades, las limitaciones, las adversidades. Cuando Pablo fue llamado a desarrollar su ministerio, él tuvo mucha oposición, enemigos, circunstancias adversas, momentos de dificultad. Pero me gusta mucho lo que Romanos capítulo 8, verso 37 dice. Pablo declara: más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Y mire cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente, versículo 37, dice Pablo: a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Yo le invito a que usted salga mañana. Mire, vamos a entrar a 3 meses. Ya usted tiene una palabra que Dios le dio en este lugar. Van a ser 3 meses de gloria, de bendición, de cielos abiertos, de provisión divina, de milagros sobrenaturales. Entonces usted va a salir el lunes a su diario vivir, a sus desafíos, a enfrentar las cosas. Y sí, van a venir problemas, adversidades, circunstancias, el noticiero, la red social, esto, lo otro, el tío, la prima, el suegro, de todo van a hablar. Pero tú vas a decir: sí, pero en Cristo tengo una victoria absoluta. Absoluta, absoluta, porque Dios está conmigo. Dele fuerte ese aplauso a Dios. Ahora, ¿qué se requiere para ser usted un guerrero invencible? Porque yo creo que hoy Dios ha traído una palabra para levantar un ejército en este lugar. Ejército. Y le voy a decir 3 cualidades brevemente, para que usted las tenga, se las grabe, las pueda tener en cuenta y levantarse como guerrero, como guerrera espiritual. Primero, lo que se requiere. Primero, tener actitud de guerra. ¿Tener qué? Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe. Mire, el mentor está enviando a su discípulo a pelear. Ahora, no es salir allá a darle puños a la gente y ir a insultar. No, es una pelea donde él está llamando a ser una persona resistente, a ser una persona victoriosa, a ser una persona perseverante, a ser una persona que va a pelear por lo que quiere. Yo tengo una familia, mi esposa, mis hijos. Y mucha gente aún dice en estos tiempos: yo no tengo hijos porque este mundo tan pervertido, ¿para qué tener hijos en este tiempo? Pero es que yo no me baso en lo que ven mis ojos, sino en lo que cree en mi corazón. Porque la Biblia dice que mis hijos son benditos de Jehová, herederos de Dios, que serán poderosos en la tierra. O sea, Dios me habla de otras cosas. Y el justo por la fe vivirá, no por lo que dice allá el que fracasó en su matrimonio. Yo vivo por la verdad, no por la realidad. Pero algo que tenemos que revisar es nuestra actitud frente a las circunstancias. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Cuando Pablo dice la vestidura, cuando Pablo habla de la armadura de Dios, él está viviendo en el tiempo del Imperio Romano, donde los soldados tenían un armamento, una vestidura. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: vístete para la guerra. Uno no se pone la armadura de Dios para irse a dormir. Uno se pone una armadura para ir a pelear. Y te quiero repetir algo que te dije al principio: las promesas no se esperan, las promesas se conquistan. Es que muchas veces tenemos una actitud pasiva. ¿Y qué ha pasado con lo que Dios te dice? No, en todo en el tiempo de Dios. Ese es el argumento religioso. Todo en el tiempo. Está bien que los tiempos de Dios son perfectos, pero Dios no te está llamando a una actitud pasiva, sino a una actitud donde Dios te dice: pelea por lo que quieres ver. Pelea en lo que dependa de ti. Haz lo tuyo, Él hará lo de Él. Tú harás lo natural, Él hará lo sobrenatural. Pero muchas veces ya frente al problema nuestra actitud es negativa. ¿Usted ha escuchado a algún cristiano hablando cosas negativas? ¿Algún cristiano pesimista?
Muchos, ¿verdad? Por allá hasta me encontré un pastor de una iglesia y estaba como en una crisis y le pregunté: ¿cómo estás? Y me decía: no, pastor, es que esto aquí no se puede. Por allá fuimos a una ciudad en España y me encontré un pastor así: es que esto aquí es muy duro, es que allá en Colombia sí se puede, es que, y le dije: ¿y no has pensado en comprar un predio? No, eso es imposible, no. Y Dios hasta me cambió la predicación para ese domingo. ¿Y sabe cuál fue el título de esa predicación? Sí se puede. Esa fue la predicación: sí se puede. Y yo les decía: ¿será que para usted es más difícil hacer el evangelio que lo que fue para el apóstol Pablo? Porque yo a un Pablo fundando iglesias en 10 naciones, predicando, surgiendo, avanzando, al final dice: he cumplido la carrera, hice todo lo que Dios me mandó a hacer. Pero hay veces, hermano, sin aún ni haber peleado, ya nos sentimos perdedores. Yo no veo a un David diciéndole a Goliat: es que hay muchos cristianos con mentalidad de víctima. El pobrecito yo. Y es como las caricaturas de Tony Jerry, donde el gato anda correteando al ratón. ¿Se ha visto esas caricaturas? El gato correteando al ratón. Pero resulta de que el ratón es la iglesia y el gato es el diablo. ¿Quién dijo eso? Si tú quieres ser ganador, tienes que pensar como ganador. Si tú quieres ser próspero, tienes que pensar como próspero. De hecho, la Biblia nos llama a decir las cosas que no son como si fueran. Diga el pobre: rico soy. ¿Cómo así? No entiendo eso. Diga el débil: fuerte soy. Un día subí a uno de nuestros centros de rehabilitación y me encontré con un joven y yo le hablaba a él y le decía: Dios te va a libertar, Dios va a hacer el propósito que tiene contigo. Y él me decía: no, pastor, yo sé que voy a caer. Esas eran las palabras de él. Yo sé que voy a caer. Yo sé, imagínate, ¿qué es lo que está creyendo esa persona? Y algo muy importante que quiero que entiendas hoy es que Dios obra a través de tu fe. ¿Fe qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no tiene que ver con tu realidad, con lo que tienes, con lo que has alcanzado, con lo que ve. Usted no necesita fe para creer que está aquí. Usted necesita fe para saber dónde va a estar mañana. La fe no tiene que ver con tu presente, tiene que ver con tu mañana. Y genera una convicción, dice, es la certeza. ¿Qué es certeza? Vaya al diccionario y busque un sinónimo. Certeza, convicción. Yo estoy seguro. Yo quiero que hoy salgas hablando de este lugar. Yo estoy seguro que Dios me va a prosperar. Yo estoy seguro que Dios va a restaurar mi familia. Yo estoy seguro que Dios va a restaurar mi hogar. Yo estoy seguro que vamos a ir al cielo. Yo y mi casa serviremos al Señor, porque la Biblia dice que si yo creo, seremos salvos. Declarar, pero por supuesto uno declara lo que cree. Usted no puede ser un guerrero victorioso con mentalidad de perdedor, de víctima, con la mentalidad de mendicidad. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos y renovar el espíritu de nuestra mente, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo se renueva? A través de la palabra, a través de la Biblia, a través de la intimidad con Dios, aprendiendo a creer más en el propósito de Dios que en las mentiras del diablo, aprendiendo a creer más en las promesas que en las circunstancias, y que tú puedas liberarte de la mentira del diablo, porque tu vocabulario no te está llevando a la victoria. La murmuración, la queja, el reclamo, eso no es vocabulario de un victorioso. Por lo que creí, por tanto hablé. Segunda cualidad que se necesita de un guerrero: consagración total a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Dice la Biblia: ninguno que milita, mire, vuelven a usar la misma palabra,
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay muchas cosas que nos quieren enredar. Relaciones con personas que desagradan a Dios, hábitos que desagradan a Dios. No sé hoy qué te pueda estar enredando en la vida, pero la Biblia llama al guerrero: no te enredes, conságrate. Y se lo digo porque hay muchas personas que sí le gustan las cosas de Dios, pero no han soltado las cosas del mundo. Están queriendo conquistar Canaán con su mente en Egipto. Y mientras eso está, no puedes conquistar las promesas de Dios. De hecho, el pueblo israelita tuvo que morir en el desierto y levantarse una generación que no conocía Egipto. Porque el Egipto del cual Dios nos sacó tiene que morir para que Dios nos levante con una mentalidad de hijos. Y aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Y aunque tengamos luchas, debilidades, ya tenemos una nueva naturaleza. Somos hijos de Dios. Hoy leía precisamente en mi devocional en el libro de Juan que decía que quien peca no tiene a Dios. Ahora, hablando de un pecado deliberado, aquella persona que peca y no le importa nada, el que fornicó ayer y hoy viene el domingo a la iglesia a levantar sus manos como si nada. No. Un cristianismo mediocre produce frustración. Le voy a repetir eso. Un cristianismo mediocre produce frustración. ¿Por qué? Porque el cristiano mediocre va y peca y se siente mal, y viene a la iglesia y se siente peor. ¿Cómo la ven? Es un pecador infeliz. Y ahora anda la justicia de Dios detrás de él. Todo el mundo le predica, hasta el taxista que ni conocía: arrepiéntete. ¡Ay! Pero un cristiano consagrado es un victorioso. ¿Queremos ser victoriosos? ¿Queremos ser victoriosos? ¿Queremos levantar hogares de bendición? ¿Cuántos quieren levantar hogares de bendición? Hijos de bendición, finanzas de bendición, un futuro de gloria en medio de tantas circunstancias adversas. Pues hermano, hay que morir a Egipto. Hay que morir a Egipto. No es fácil, ¿verdad? Pero Pablo lo logró. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo en Él soy una nueva criatura. Y quizás hoy sea el momento en que Dios te está llamando a esa decisión. Porque es una decisión, no es una emoción, no es si sientes, es si quieres. Es una convicción donde yo digo: voy a soltar lo valioso por obtener lo glorioso. Quizás eso me gusta, pero lo otro me bendice. Voy a vivir para ti. El resto de tiempo que tú me des de vida, voy a vivirlo para ti, Señor. ¿Por qué? Porque te conocí, porque soy tu hijo, porque tú me has dado una nueva naturaleza, porque así tengas luchas, adversidades, yo te pertenezco a ti, Señor, y tú cumplirás tu propósito en mi vida. Dele un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree. Y hay una tercera cualidad de un guerrero. Y esa tercera cualidad es conocer la palabra de Dios. Conocer. Tu principal arma de guerra es la revelación de la palabra. Efesios 6:17 dice la Biblia: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que a través del estudio de la Biblia viene un equipamiento de guerra a tu mente que se va a convertir en una declaración en tu boca, que va a ser un arma efectiva contra el infierno, contra las circunstancias y contra las adversidades. El otro día hablaba con una mujer, una gerente de una empresa que estoy tratando de evangelizarla. Ella viene de una familia religiosa, católica, y me decía, porque yo le decía: vea la Biblia todos los días, estudia la palabra todos los días. Y ella me decía: ay sí, pastor, yo he leído el Salmo 91 y yo me sé el Salmo 91, me lo sé hasta de memoria porque mi abuelita me lo enseñó y yo me lo sé. Y ¿sabe algo, pastor? Un día estábamos por allá en un paseo con mi familia en un carro y hubo una catástrofe, una situación adversa, y en medio de eso yo declaré el Salmo 91, decía ella, y usted viera, pastor, como Dios nos libró, Dios se manifestó. Eso es un testimonio glorioso. Entonces yo le decía a ella: entonces, ¿qué tal que usted se supiera más versículos, más capítulos de la Biblia? Hermano, la Biblia va más allá del Salmo 91. Por ejemplo, si usted está enfermo, la Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados. Cuando usted está en un apretón económico, Ageo 2:8 dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. El apóstol Pablo dice que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amado, yo deseo que tú seas bendecido en todas las cosas. Si tú estás atravesando un momento difícil, entonces tú declaras una verdad de la palabra de Dios. Cuando veas una circunstancia adversa en tu casa, la Biblia dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando el diablo se quiere levantar, dice la Biblia allá en Apocalipsis 12:11: ellos le han vencido a través de la sangre del Cordero de Dios, porque la sangre es la obra de Cristo en la cruz del Calvario que me da la victoria. Y ahora esa palabra declarada en mi boca tiene algo que es una autoridad espiritual frente a las circunstancias. Allá en 1 de Samuel capítulo 17 está la historia de David y Goliat. Y Goliat medía como 3 metros y 20 centímetros, un gigante adiestrado para la guerra, con armamento, con una espada como de 2 metros. Tenía amedrentado a todo Israel. Y ahora aparece un jovencito, David, pequeñito, adolescente, pero lleno de Dios, lleno de revelación, lleno de palabra. Y entonces lea ese capítulo allá en su casa, David y Goliat. ¿Y sabe qué hace David? David comienza a pelear a través de la palabra. ¿Y quién es este incircunciso hijo del diablo que viene a vociferar contra el pueblo de Dios? Goliat: Jehová de los ejércitos está conmigo, y yo hoy te cortaré la cabeza, y cuando tú caigas al piso, las aves de rapiña van a venir a sacarte los ojos, y tú vas a caer. Yo me imagino a Goliat diciendo: uy, ¿este chiquito qué? ¿De dónde salió? Todo bravo, sí. Imagínese a David declarando victoria antes de que Goliat cayera. Pasa de la queja a la declaración. Profetiza sobre tus hijos. Profetiza sobre tu casa. Profetiza sobre tu mañana. Hijo de hombre, profetiza. Eso le dice Dios a Ezequiel en el valle de los huesos secos. Mira esos huesos secos. Mira cómo está tu realidad. Mira cómo está tu casa. Mira cómo están las circunstancias. Mira cómo el enemigo ha hecho estragos. Ahora levántate y profetiza. Pero usted profetiza desde la revelación que tiene de la palabra en su mente. Ir a Dios, a la palabra, conocer a Dios.
Hermano, ya no más vidas religiosas, solamente cristianos domingueros que vienen el domingo a levantar sus manos, pero de lunes a sábado viven en tentación, en fracaso, subyugados al diablo. No. Es el momento de levantarnos, de pelear la buena batalla de la fe y de decirle al Señor: lo que tú prometiste, tú lo cumplirás. Señor, tú me regalaste esta vida, es una sola, la voy a vivir en victoria, no en derrota. El diablo que quiere tirarte a la lona, escupirte, pero vas a andar comiendo cuento de lo que te dicen las circunstancias, las personas, esa gente que ni conoces. No, vive de acuerdo a la Biblia. Tú eres lo que Dios dice que tú eres, y tú vas hacia donde Dios dice que tú irás. Punto, se acabó. Entre más palabra, más libertad. Entre más palabra, más capacidad. Entre más palabra, más ideas. Entre más palabra, más fluidez. Salgamos de ese analfabetismo bíblico, de esa pereza espiritual, de esa liviandad, y levantémonos. Hay hombres aquí que se tienen que levantar como sacerdotes de su casa, como autoridad espiritual en su familia. Hay mujeres aquí que deben de dejar de pensar como víctimas y levantarse como victoriosas. Hay jóvenes aquí que deben de renovar pensamientos en los que el enemigo los quiere llevar y levantarse como jóvenes de propósito en este tiempo. En Dios tenemos la victoria.